Les doy la bienvenida. Las instituciones de educación superior pública en México han sido afectadas por diversas problemáticas y conflictos, y hoy más que nunca las instituciones como las nuestras deben prevalecer en el país como una opción de calidad y al alcance de la mayoría de los jóvenes mexicanos de este país. La situación financiera obviamente es el talón de Aquiles de nuestras universidades públicas y debemos afrontar y resolverla lo más pronto posible. Y en el marco de esta segunda Feria del Libro Universitaria organizada por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango, les doy la más cordial bienvenida a esta charla titulada Problemas estructurales de las universidades públicas. Saludo, por supuesto, al doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, doctor. Muchas gracias por la invitación. Saludamos también con mucho gusto y de veras muy agradecidos porque nos acompaña el ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad de Coahuila. Bienvenido, señor rector. Muchísimas gracias, a la orden. Gracias. Y por supuesto a nuestro anfitrión, el maestro de administración, el maestro Rubén Solís Ríos, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenido, señor rector. Gracias. Gracias. Saludo al doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como al ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues además de saludarlos, yo quiero darles las gracias por participar con nosotros en esta segunda Feria del Libro Universitario de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Y pues en esta ocasión vamos a platicar sobre problemas que nos atañen por lo menos a nuestras tres universidades, que son los problemas estructurales que nosotros tenemos y que repercuten fuertemente en nuestras finanzas universitarias. Pues los vamos a escuchar con bastante atención. Yo también haré mi presentación correspondiente y yo creo que la charla que tendremos esta mañana pues va a ser de gran beneficio y de una oportunidad para intercambiar pues opiniones de los problemas que nosotros se nos presentan y que sobre todo se nos agravan en este mes de diciembre. Gracias, rectores, y pues estaremos aquí escuchándonos con bastante atención. Muy bien, señor rector, le agradecemos sus palabras de bienvenida y bueno, iniciamos ahora sí con nuestra primera ponencia, que es del doctor Antonio Guzmán Fernández, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a quien saludo con mucho gusto nuevamente. Y bueno, pues él es docente investigador de carrera de tiempo completo de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su área de conocimiento son las ciencias sociales, imparte ciencias sociales 1 y 2. Ha sido ponente, comentarista de varios libros, miembro de varios jurados, en fin, y ha recibido reconocimiento por su apoyo a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también por su valioso apoyo otorgado para la realización de la 15ª Olimpiada Estatal de Matemáticas y, bueno, ha participado como organizador en la conferencia denominada La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia contra la Ley del ISSSTE el 3 de octubre del 2008, la famosa Ley del ISSSTE, que es uno de los problemas ahí que también tenemos en las universidades. Y bueno, pues hoy nos da mucho gusto recibirla. Es así, grosso modo, su currículum para no entretenerlos más, señor rector. Y bueno, agradezco a todas las autoridades educativas, a los líderes sindicales, a la comunidad universitaria de nuestras tres instituciones que hoy nos acompañan. Así que adelante, señor rector. Hola, muy buenos días a todas, a todas. Con el gusto de saludarles y agradecerles
la invitación. La exposición o el planteamiento básicamente les voy a exponer un estudio de caso de una universidad pública con problemas financieros muy fuertes. Estuvimos en el contexto los últimos 4 años, 5 años, como ustedes lo saben, un grupo de universidades, empezamos primero 5, después se sumaron otros 5 que traen problemas financieros muy serios que en un determinado momento puede marcar la inviabilidad de nuestras instituciones para seguir ofertando el servicio que mantiene. Y lo manejo como un estudio de caso, la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque básicamente a nosotros cuando tomamos la conducción de la universidad en septiembre de 2016, recibimos una institución financieramente muy endeble, con problemas de adeudo muy fuerte y con una situación estructural pues muy complicada, muy compleja, que yo creo que se va a tener que resolver en el mediano plazo. Una característica particular que tuvo su servidor es que no era parte de la administración, no pertenecía a la estructura administrativa, es decir, yo llegué a ser rector del aula a la administración, entonces no traía una carrera administrativa como tal, no fui director, responsable de programa, secretario en la universidad, entonces tenía un desconocimiento de la situación real que tenía la universidad. Sí hay un aspecto importante que podría señalar que en mi trayectoria fui secretario general del Sindicato del Personal Académico de la universidad, o sea, dicen en el clásico, ¿verdad? ¿Cómo fue que pasaste de borracho a cantinero, ¿verdad? Que está más, que está más suave, ¿verdad? Pero bueno, las circunstancias así se dieron, nos toca atender la universidad y bajo el contexto y el conocimiento que yo tenía de los contratos colectivos de trabajo de la institución, llevaba pues un conocimiento en ese sentido. Cuando su servidor llega al cargo de rector, traíamos un problema financiero muy fuerte, un adeudo con el SAT, con Hacienda, de 136 millones de pesos, que se adeudaban de 2015 y 2016. Y ya al mes de haber llegado nosotros, hubo una retención por parte de Hacienda al Estado por 136 millones de pesos. O sea, a mí me reciben con un descontón de 136 millones de pesos de Hacienda. Y unos meses antes de que saliera la administración anterior, firma un reconocimiento de adeudo con el ISSSTE por alrededor de 780 millones de pesos. Entonces aparte de estar pagando, el compromiso que se asume es que la institución iba a estar pagando el corriente del ISSSTE y aparte la deuda. Entonces, en realidad eso te volvía inviable el trabajo de la universidad. Sí había cuestiones administrativas que se tenían que corregir. Iniciamos todo un proceso de ordenamiento administrativo al interior de la universidad en lo que tenía que ver con las contribuciones y los compromisos institucionales que tenía la institución, tanto con el Instituto de Seguridad Social como con Hacienda. Logramos consolidar y tener bases de datos, bases de información consistente, que era un requerimiento muy necesario para poder hacer el entero del impuesto sobre la renta, y a su vez una base muy consolidada de la plantilla laboral ante el Instituto de Seguridad Social. Por las características como se había conformado la universidad, pues había detalles administrativos que se habían dejado de lado, que no se le pusieron la atención, y al final
pues eso nos ocasionaba muchísimos problemas. Hay un rasgo muy importante. Nuestro subsidio autorizado anda alrededor en este año de 1,940 millones de pesos. Nosotros necesitamos en el presupuesto que autorizó el Consejo Universitario 2,400 millones para cubrir todas las obligaciones, tanto contractuales como contributivas, como gasto de operación de la institución. Como ustedes observan, pues traemos un déficit estructural de alrededor de 400 millones de pesos. Hicimos todo un trabajo de reingeniería, si se puede llamar así de alguna manera administrativa, para empezar a corregir muchas cuestiones. Hicimos nuestro plan de austeridad, el gasto de operación se redujo muchísimo, una serie de compromisos que hemos ido estableciendo para poder acceder al recurso extraordinario. Pero al final de cuentas, en el caso particular de Zacatecas, la universidad juega un papel muy importante porque atiende el 60% de la demanda de jóvenes en el estado de educación superior pública. Una característica que tiene la universidad es que sus ingresos propios son muy bajos por el costo que tiene la universidad. Nomás les doy un dato: la inscripción en preparatoria es de 50 pesos, la inscripción en licenciatura es de 70 pesos y la inscripción en posgrados es de 90 pesos. Ese es el costo que tiene la inscripción en Zacatecas, cursar un bachillerato, una licenciatura, un posgrado. Hay las cuotas en las unidades académicas, pero en promedio no superan los 600 pesos semestrales. O sea, en el caso de las cuotas y las inscripciones, pues estamos literalmente, es una universidad sin costo, pues, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que se ha debatido al interior de la universidad, la posibilidad de aumentar las cuotas para poderte hacer de recursos propios. Esto aunado a que el subsidio en términos reales no ha habido un incremento en los últimos años. El porcentaje que otorga el Estado a la universidad en particular de Zacatecas es de los más bajos del país. El costo por alumno también es de los más bajos del país. Y con sus problemas estructurales, que están muy enfocados, son tres. Uno, la plantilla. Desde hace más de 25 años seguimos manteniendo la misma plantilla, tanto de profesores como de trabajadores, considerando las plazas autorizadas de tiempo completo, las plazas autorizadas de medio tiempo y el banco de horas. Lo único que han incrementado son las plazas autorizadas por el perfil PRODEP, que en proporción al incremento de matrícula que hemos tenido, que fue incentivado por todas las bolsas extraordinarias, porque había más de 10 bolsas extraordinarias que estaban autorizadas por el Congreso de la Unión, que han ido desapareciendo, y que eso fue un incentivo para aumentar la matrícula. Un dato interesante: los últimos 15 años, la matrícula en la Universidad Autónoma de Zacatecas pasó de 13,000 estudiantes a 45,000 estudiantes. O sea, se triplicó la matrícula con el mismo techo presupuestal. Entonces eso nos pone en una situación efectivamente muy delicada, porque dejas de pagar pues muchísimos compromisos que tiene la institución por ajustar la nómina de la plantilla laboral. En el caso de los adeudos históricos, por esta situación se dejó de pagar el ISSSTE y se dejó de pagar el impuesto sobre la renta. Entramos en un proceso de corrección, empezamos a pagar el impuesto sobre la renta, hemos hecho el esfuerzo de cumplir con el ISSSTE, hemos cerrado los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
Ahorita estamos en el tema del cierre del año del 2020, pero efectivamente estamos en una situación donde traemos un déficit estructural permanente, presupuestal, por esta situación que les comento, ¿verdad? O sea, incrementamos la matrícula de una manera exponencial, sin contar con el soporte presupuestal de su crecimiento. De la misma manera, otro problema estructural que pudiéramos considerar es el tema de los sistemas de pensiones de las universidades y los contratos colectivos de trabajo. Creo que efectivamente es legítimo todo el trabajo y la lucha que se hizo a través de las etapas históricas que hemos tenido las instituciones de educación superior, donde efectivamente los contratos colectivos de trabajo reflejan el bienestar de las comunidades y las plantillas de los trabajadores y de los profesores, pero que en algunos casos creo yo objetivamente haber estado de un lado y haber estado del otro, no se fueron adaptando a la realidad, a la nueva realidad que nos estaba tocando vivir. Y eso ocasionó que los mismos sistemas pensionarios les metieran muchísima presión a las finanzas de las universidades. El dato concretito, en la Universidad Autónoma de Zacatecas hace 30 años se hizo una reestructuración al contrato colectivo donde hay un quiebre generacional. Todos los que ingresaron antes del 13 de agosto de 1991 tienen lo que nosotros conocemos como la jubilación dinámica. Toda esa generación de antes del 13, que ingresó antes del 13 de agosto del 91 va con los beneficios en seguridad social, con el contrato colectivo de trabajo. Unas características que no se cuidaban en ese momento en la negociación, pues eran los términos de la pensión, porque el único candado que tenía eran los años de servicio. Y hasta ese momento se consideraban 25 años de servicio sin importar la edad biológica. Entonces, por los mismos datos estadísticos que tenemos, la esperanza de vida ha ido creciendo año con año en nuestro país por todos los avances que se tienen en la medicina. Y en un determinado momento, pues los sistemas pensionarios empezaron a meterle muchísima presión a las finanzas de la universidad. En el 2005 hubo otra reforma a los contratos colectivos en la institución, donde ya se logró empatar 30 años de servicio para poderse jubilar y se está alcanzando, se logró empatar la jubilación con la del ISSSTE. Nosotros tenemos el sistema de seguridad social con el ISSSTE y se logró empatar con la ley del ISSSTE. Hoy, en la actualidad, la universidad trae un tema muy interesante en ese sentido, porque se destina una parte importante de los recursos que vienen autorizados para cubrir la jubilación dinámica de la generación que fue favorecida con esa prestación. En los últimos años, para ir cerrando las brechas y poder teniendo un empate presupuestal con lo que gastamos y con lo que recibimos, se han hecho una serie de planteamientos en los diferentes convenios que hemos firmado con la Secretaría de Educación Pública, y uno que ha llamado la atención es el esquema de venta de prestaciones, o más coloquialmente sería la compra de la jubilación dinámica a todos aquellos que tienen derecho. En base a un estudio actuarial se le hace un ofrecimiento al profesor que se va jubilando, se le entrega una cantidad en una sola emisión de acuerdo a su nivel, categoría, antigüedad, y se libera a la universidad de pagar el complemento de la jubilación dinámica. En los últimos 3 años hemos comprado alrededor de 70
70 jubilaciones, que a un ritmo, si se mantuviera este ritmo en unos años, estaríamos cerrando la brecha de lo que tiene que erogar la universidad para el pago de las jubilaciones que le corresponden a la institución. ¿Qué retos nos quedan? Uno, en un escenario complicado, porque también estoy consciente que las políticas públicas, las universidades somos reflejo de las políticas públicas gubernamentales que se van implementando. Hoy estamos en un proceso de una nueva lógica de administrar, caracterizadas por la austeridad en todos los niveles y estructuras del Estado mexicano, y con una situación muy complicada para nosotros por el tema de los subsidios insuficientes. Y entonces estamos en una disyuntiva de si cerramos puertas en las universidades, si cerramos opciones en las universidades para los jóvenes, o bien entramos en un proceso de recuperar recursos para poder darle oportunidad a muchos jóvenes. Si gustan, con eso yo puedo resumir mi participación con esos datos, y ya en la ronda de preguntas y respuestas pudiéramos aclarar esto. Claro. Muchísimas gracias, señor rector. Interesante esto de la compra de jubilaciones, que me llama la atención, y al rector de nuestra universidad obviamente también, pero al ratito le preguntaremos cómo le hizo, porque también se necesitan recursos para esta compra, ¿no? Pero le agradezco muchísimo, gracias por su participación, y obviamente compartimos pues casi los mismos problemas, ¿verdad? Pero bueno, cedemos la palabra ahora al ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad de Coahuila, quien me da mucho gusto que haya aceptado esta invitación, y les comento rápidamente algunos aspectos de su currículum. Él estudió la maestría en matemática educativa por el CIMBESTAP, es egresado de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de La Laguna, y bueno, fue secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina en la Ciudad de México. También fungió como subsecretario de Fomento Agropecuario y como subsecretario de Gobierno para La Laguna en el Gobierno Estatal de Coahuila. Fue también subsecretario de Desarrollo Social y Desarrollo Regional. Ocupó también el cargo de delegado del Registro Agrario Nacional del Gobierno Federal. Y bueno, en la actualidad es catedrático de la maestría en biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es ejidatario también, mire usted, de Tomás Garrido Canaval en el municipio de Viesca, y autor de varios libros. Y por supuesto, hoy es un honor tenerlo, al igual que el anterior rector, es un honor tenerlos esta mañana con nosotros aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Adelante, señor rector, bienvenido. Muchísimas gracias, Norma, muy amable. Agradezco al rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, al maestro Rubén Silos Ríos, mi amigo, por la invitación a participar de manera virtual en esta segunda Feria Universitaria del Libro. Primero, porque entre la UGED y la UADEC existen vínculos históricos de amistad y colaboración. Y segundo, porque considero una tarea de primer orden para los universitarios el fomento tanto de la lectura como del análisis de los problemas sociales como los que hoy estamos abordando, a referirnos a los retos de las propias universidades públicas. De igual manera, saludo también a mi amigo, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al doctor Antonio Guzmán Fernández, con quien es un placer compartir espacio y con cuya institución también tenemos lazos que nos hermanan. Saludo también a la moderadora, a la maestra Norma Guizar Hernández, que por cierto tiene muy bonito apellido Hernández, Norma. O sea, así como a todas y a todos los estudiantes, docentes y público en general que nos acompañan esta mañana. Deseo comenzar mi intervención recordando la importancia de las universidades autónomas en México en el desarrollo del país. En nuestro país se encuentran registradas 3.140 universidades, de las cuales 35 son autónomas, y en ellas estudia el 36% de los jóvenes que están inscritos en una carrera o un posgrado de México, o particularmente, como ya lo dijera ahorita el doctor Antonio, en el caso de Zacatecas, la Autónoma de Zacatecas atiende el 60% de la matrícula de la educación superior. Esa es la tarea y la responsabilidad justamente de las universidades públicas. En nuestras instituciones se encuentran adscritos al 54% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores.
De igual forma, en conjunto tenemos la mayor oferta de programas de estudio en licenciatura y posgrado. Incluso hay algunos programas que solo se ofrecen en unas cuantas universidades autónomas. Y por si fuera poco, somos en nuestros respectivos estados las instituciones que más contribuimos a la difusión de la cultura. En resumen, las universidades autónomas somos la columna vertebral del sistema de educación superior, producto de una gran inversión que ha realizado el país a lo largo de décadas. Por ello resulta fundamental garantizar la viabilidad financiera de las mismas, porque un escenario en donde éstas entren en crisis y comprometan su crecimiento y funcionamiento tendría graves repercusiones sociales y afectaría a varias generaciones de jóvenes que verían reducidas sus oportunidades educativas y profesionales. Coincido con Antonio en estos planteamientos. Por ello resulta fundamental hablar sobre los problemas estructurales de las universidades autónomas, porque son precisamente estos problemas los que pueden poner en riesgo la viabilidad financiera. Al respecto, y para fines expositivos, dividiré los problemas estructurales que enfrentan las universidades públicas del país en 5 grandes rubros, los cuales procederé a exponer. La contracción de los recursos destinados a las universidades autónomas. En los últimos 5 años, las universidades hemos visto mermados de manera importante en nuestro presupuesto total. Si bien en lo que respecta al presupuesto ordinario, la reducción no es tan grave, pero en lo tocante a los fondos extraordinarios, el decremento es significativo, ya que los mismos se han literalmente desaparecido, afectando el presupuesto global de las universidades. Cada año el presupuesto ordinario se ajusta en torno a la inflación, de tal manera que aunque crezca la cantidad presupuestal, en términos reales permanece igual, porque solo nos incrementan en lo que dice Hacienda, que es la tasa de inflación, que no coincide con el Banco de México. Sin embargo, para 2021 la cantidad creció menos que la inflación, porque tendremos un aumento del 3.1% para el presupuesto del 21 y la inflación fue del 3.4%, por lo que perderemos 0.3% del presupuesto ya de por sí mermado. Pero además de ello, debemos considerar que en estos 5 años las universidades hemos crecido significativamente en matrícula, en docentes, en programas educativos y en las facultades, escuelas y centros de investigación, por lo que se hace más con el mismo presupuesto ordinario y por lo tanto alcanza para menos. Pero como les comentaba, la disminución más importante se ha registrado en los fondos extraordinarios o bolsas concursables. En 2015 había 11 fondos a los que podíamos acceder. Al inicio de este sexenio, solo empezamos con 7 fondos y hoy para el 2021 solo habrá un fondo. Eso es muy preocupante. Es decir, los fondos extraordinarios para las universidades pasaron de 11,053 millones de pesos en el 2015 a solo 132 millones en el 2021. Vean, es una reducción del 98%. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir? Como lo decía Antonio, yo creo que coincide con nosotros también Rubén, o sea, no, estamos realmente en una situación de crisis muy grave. O sea, la verdad es que necesitamos replantearnos esto, necesitamos la colaboración de las autoridades federales y también de las cámaras de diputados y de senadores. En 2015, los recursos extraordinarios representaban entre el 10 y el 15% de los ingresos de las universidades autónomas, y es probable que para 2020 este porcentaje se ubique apenas en el 1%. Es decir, que en realidad los recortes a nuestros presupuestos equivalen a un rango entre el 9 y el 14%. Muchos de estos fondos extraordinarios son muy importantes porque nos servían para capitalizar nuestros sistemas de pensiones, del que habló muy bien en su caso Antonio, para construir infraestructura, para los mantenimientos de inmuebles, para dar incentivos y apoyos a docentes, para mejorar los indicadores de calidad y para ampliar la matrícula y sobre todo para acreditar nuestros programas educativos. 2. El crecimiento de los pasivos de pensiones. El mayor problema financiero que hoy enfrentamos las universidades en México es el crecimiento del pasivo de pensiones, es decir, el hecho de que las aportaciones que pagan los trabajadores actuales de las universidades resultan insuficientes para cubrir las pensiones y los aguinaldos de los trabajadores que ya están jubilados, lo cual nos obliga a destinar recursos del presupuesto ordinario sin que en realidad exista una partida presupuestal destinada a atender el problema, por lo que se tiene que destinar recursos para el pago de los pensionados, muchas veces de los ingresos propios. El problema de las pensiones se deriva de una incorrecta planificación de largo plazo
y de decisiones que fueron tomadas en la década de los 60 y los 70, lo cual no es privativo de las universidades autónomas. De hecho, es una constante en todo el sector público en México, incluso en el mundo. La mayor parte de los sistemas de pensiones en el planeta, incluidos los países desarrollados, han tenido que ser rediseñados, ya que no son sostenibles porque el pago de las pensiones supera en gran medida las entradas a dichos fondos. Por tanto, creer que las universidades son las únicas responsables por los problemas de sus sistemas de pensiones es bastante reduccionista y simplista, ya que se trata de un problema estructural que requiere de la inyección de recursos públicos federales para evitar que el mismo se desborde. Las universidades hemos puesto de nuestra parte para resolver el problema. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila modificó su sistema de pensiones en 1994 y todo trabajador que ingresa a nuestra institución a partir de dicha fecha cotiza ahora en el IMSS. También los trabajadores de más años cotizan en un fondo de pensiones estatal, en lugar del fondo estatal. Dicha medida y diversas negociaciones con nuestro sindicato para mantener las prestaciones en niveles aceptables han ayudado a que la situación de la universidad no sea tan crítica, pero sí es preocupante. De hecho, las medidas que tomamos hace años han permitido que el problema sea un 64% menor al que habríamos tenido si no hubiéramos tomado tales acciones. A pesar de ello, tenemos un pasivo grande, como muchas de las universidades del país, y requerimos el apoyo del gobierno federal para poder cumplir con nuestros jubilados que dedicaron su vida a nuestra universidad. Nuestro déficit en este momento es de 430 millones de pesos para pensionados. Ese es donde tenemos el problema principal. 3. La falta de inversión para infraestructura y mantenimiento de los inmuebles. El desarrollo de las actividades de las universidades requiere de infraestructura, es decir, escuelas, facultades, salones, laboratorios, talleres, canchas deportivas, auditorios, espacios culturales, cafeterías, centros de cómputo, bibliotecas, entre otros. Debido a que la mayor parte del presupuesto de las universidades autónomas ya se encuentra comprometido, la forma en la que se construyeron los nuevos edificios fue a través de bolsas concursables de recursos extraordinarios del gobierno federal. Pero como les comenté hace un momento, estas desaparecieron del presupuesto hace 2 años, por lo que las universidades ya no tenemos dinero para iniciar la construcción de nuevos edificios, al menos no de los que requieren una mayor inversión, y sin embargo, sí nos exigen que crezcamos en matrícula. Ello constituye un posible freno al crecimiento de las universidades, que se quedarán sin espacios de aulas para crecer su matrícula, y por tanto se convierte en un problema estructural. Pero la falta de dinero para poner en marcha nuevas obras no es el único problema, sino también dar mantenimiento a la infraestructura existente, ya que tampoco hay recursos para dicho fin, por lo que se corre el riesgo de que en algunos años el patrimonio de las universidades merme por falta de mantenimiento de nuestros edificios. 4. La necesidad de mayor inversión para el equipamiento tecnológico. El mundo se ha enfilado en las últimas décadas a una tecnificación y automatización cada vez mayor en todos los aspectos de la vida universitaria, pero de forma muy marcada en las actividades productivas también, proceso que cabe mencionar se ha acelerado de manera importante en la actual pandemia por COVID-19 en la que nos encontramos inmersos. Basta observar cómo las empresas líderes en muchos sectores han montado líneas de producción en donde trabajan muy pocas personas o se encuentran completamente automatizadas para saber que existe un riesgo importante de desplazamiento laboral de aquellos profesionistas que no estén familiarizados con el uso de la tecnología. Esto nos obliga a las universidades a intensificar no solo el uso de la tecnología en el proceso de formación de los estudiantes, sino también a enseñar a utilizar la tecnología, los software e incluso robots, porque eso es a lo que se enfrentarán en el presente y en el futuro, en el mercado laboral, nuestros egresados. Pero enseñar a usar la tecnología implica inversiones importantes en equipos y laboratorios, que en ocasiones no son posibles debido al limitado presupuesto de las universidades, por lo que se requieren apoyos extraordinarios también para el equipamiento tecnológico de todas las plataformas digitales que hoy estamos utilizando para poder cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. 5. Los recursos para hacer sostenible el crecimiento. A pesar de nuestro tamaño e importancia, México es uno de los países de América que tiene una de las coberturas más bajas en materia de educación superior, en el cual se ubica el 38%, es decir, que de cada 10 jóvenes
en edad de estar en la universidad, menos de 4 se encuentran inscritos en una institución de educación superior. Solo para ponerlo en perspectiva, Chile tiene una cobertura del 87%, Argentina del 77%, Colombia del 52%, esto es, porcentaje significativamente mayores que los nuestros. Es por ello que la actual administración federal se ha fijado como meta lograr al final del sexenio una cobertura del 50% en educación superior, lo que implica un crecimiento agregado de nuestra matrícula sostenido del 4% anual. La Universidad Autónoma de Coahuila ha respondido a este objetivo por 2 años consecutivos. Hemos crecido nuestra matrícula de licenciatura al menos en 4%, pero no crece en esta proporción el presupuesto. Esto lo logramos gracias a un uso eficiente de nuestros recursos, ya que se hizo sin crecer en la cantidad de docentes o en salones de clase, ya que no recibimos apoyo extraordinario para financiar el crecimiento de la matrícula, fondo que también ha desaparecido. El gran problema es que estamos muy próximos a llegar a nuestro límite y para seguir creciendo requerimos ayuda adicional del gobierno federal. Por ello, el gobierno federal debe ser consecuente a las metas que todos compartimos y empujar, porque existe una partida presupuestal que ayude a las universidades a financiar el proceso de crecimiento de la matrícula y también, como lo hemos solicitado, las universidades que formamos parte de la NUYES, que se destinen recursos para hacer efectiva la gratuidad de la educación superior. Estos 5 problemas sumados tienen a muchas de nuestras universidades en crisis financiera, incluida la nuestra. Ello a pesar de sus esfuerzos en materia de austeridad y amenaza a otras universidades en sumarse a este grupo con crisis. Si no hay un apoyo institucional al presupuesto de las universidades y una discusión sobre lo que debe ser una nueva política de financiamiento para la educación superior en México, todas las universidades a partir del próximo año podemos estar en crisis. Por ello resulta imprescindible que haya acciones urgentes por parte del gobierno federal y de la Cámara de Diputados, que es la instancia que determina el presupuesto de egresos para que se destinen fondos extraordinarios a través de las bolsas concursables condicionadas que atiendan los problemas más urgentes de las universidades. Esto es, que se vuelvan a asignar fondos a las pensiones, que haya recursos para la construcción de infraestructura, el equipamiento tecnológico, así como para el crecimiento de la matrícula y que se haga de veras, ya se cumpla con la gratuidad de la educación superior establecida en el artículo 3 constitucional y que sigue pendiente los recursos para que cumplamos esa tarea que es importante. En ese sentido, es mi participación, les agradezco mucho y sigo a la orden por todo el tiempo que pueda ahorita, aquí estoy. Gracias, señor rector, muy amable. Justo le iba a preguntar si se puede quedar un tiempito más con nosotros para escuchar al rector de la Universidad de Durango, ¿sí? Sí, claro que sí. Ah, perfecto, pues le agradecemos mucho. Si no me quedo, me vas a tirar las orejas de Rubén, entonces me quedo. Ok, le agradecemos muchísimo. Y bueno, pues muy interesante su charla. Me llama mucho la atención lo que usted dice, bueno, cómo han crecido la matrícula sin apoyos extraordinarios y cómo, bueno, y todos lo sabemos, todos los que estamos inmersos en el mundo universitario de este país, que desde hace 2 años pues han desaparecido las bolsas que eran las que nos soportaban estas crisis que tenemos año con año, al igual que lo dijo nuestro compañero que lo antecedió. Y bueno, pues me da mucho gusto presentar a continuación ahora al rector anfitrión, quien les agradece obviamente que han aceptado esta interesante charla, que me da mucho gusto ver a mucha gente conectada y que veamos y compartamos que los problemas tenemos, y el rector lo va a decir ahorita, tenemos problemas tan complejos, tan iguales en nuestras instituciones, pero al mismo tiempo la manera de resolverlos es un poquito más complejo por la situación geográfica, por la situación política de nuestros estados, ahora por el gobierno federal también, que es un nuevo esquema totalmente innovador en manejar, por decirlo de alguna manera, en manejar los recursos para las universidades públicas, pero la verdad es que sí estamos en una crisis bastante fuerte y no sabemos y me pareció también muy excelente este punto que dice, es que no nos hagan solamente responsables a las universidades.
hay una falta de planeación en los años 60 y 70, los que iniciaron estas universidades públicas, y digo, tampoco es responsabilizarlos de todo, pero sí que no previmos que el futuro nos iba a alcanzar, y el futuro ya llegó. Pero bueno, voy a presentar rápidamente al maestro en administración, Rubén Solís Ríos, rector de nuestra máxima casa de estudios, anfitrión de esta interesante charla, que ojalá, yo lo voy a comentar con nuestro señor rector, podamos tener más charlas como estas, con más rectores, para ir intercambiando ideas y opiniones y, por supuesto, soluciones, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Bueno, nuestro rector es contador público por nuestra universidad, obviamente, licenciado en Derecho también por nuestra universidad, tiene una maestría en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Finanzas por la UGED, y bueno, fue director de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración del 2001 al 2013, maestro de tiempo completo actualmente de esta facultad de 1978 a la fecha, director regional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. También fue secretario académico de la Facultad de Contaduría y Administración. También fue líder sindical, porque luego nos decía el doctor Antonio, así como que se siente raro, ¿no? Pero no, él también fue líder sindical. De hecho, fue de los fundadores del sindicalismo académico aquí en la universidad. Y bueno, ha publicado diversos libros, ha estado en diversas ponencias, en congresos en varias partes del mundo, por supuesto. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, dejo con ustedes al rector Rubén Solís Ríos, rector de nuestra máxima casa de estudios. Buenos días. Bien, buenas tardes. La Universidad Juárez del Estado de Durango es la institución educativa más grande del estado. Como universidad tenemos 63 años de existencia, aunque nuestros antecedentes, el Colegio Civil, data de 1856. Hoy en la UGED atendemos una matrícula de 20,000 alumnos en educación media y superior. Algunos de nuestros indicadores como institución de calidad son 17 programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, 55 cuerpos académicos con 83.7 de calidad, 132 académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 57.3% de profesores de tiempo completo con perfil deseable, 96.9% de matrícula en programas de calidad. Pero nuestro principal indicador no es cuantitativo, ya que la UGED es la institución educativa que mayor arraigo tiene en la sociedad duranguense. En cada familia de este estado hay un médico, un abogado, un arquitecto, una enfermera, un profesionista que ha cambiado su entorno familiar y social, un universitario que nos llena de orgullo. Hoy la Universidad Juárez del Estado de Durango se reposiciona en el ranking de las mejores 50 universidades del país. No ha sido fácil subsanar los problemas y carencias que tenemos constantemente. En la actualidad, casi todas las universidades públicas del país tenemos problemas estructurales que resolver. Ya lo dijeron mis colegas, doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y el ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, a quienes agradezco hayan aceptado la invitación para esta charla. Nuestros problemas son tan iguales en cada institución y tan diferentes a la vez por las circunstancias geográficas y políticas de nuestros estados. Compartiendo puntos de vista con los rectores, concluimos que los problemas son muy parecidos. Número 1, jubilación dinámica. En nuestra universidad, los trabajadores en retiro acceden a la jubilación dinámica y además cobran la pensión del ISSSTE. En consecuencia, la institución les sigue pagando su salario como si se mantuvieran en activo, lo que impide, entre otras cosas, que la UGED no pueda sustituir a los profesores de tiempo completo que se retiran, lo cual repercute en varios de sus indicadores. En nuestra casa de estudios, en el año 2019, las jubilaciones tuvieron un costo de 397 millones de pesos y se incrementan anualmente en 36 millones de pesos, lo que mantiene a la institución en un riesgo financiero, ya que no se cuenta con un fondo extraordinario, por lo que tenemos que recurrir al gasto operativo para su solventación.
La nómina de jubilados al cierre de 2019 fue de 1,235 personas, tanto de trabajadores académicos como de trabajadores administrativos. Por lo anterior, resulta necesario que los universitarios busquemos un esquema en el que el trabajador siga recibiendo su salario íntegro al retirarse de la UGED sin menoscabo de las finanzas de la universidad. Impuesto sobre la renta. Por lo que se refiere al impuesto sobre la renta, la UGED se acogió en el año 2009 a un decreto de regularización de adeudos para corregir el entero del impuesto sobre la renta de los trabajadores, beneficio que concluyó en el año de 2014. La universidad nunca hizo la corrección correspondiente y la parte subsidiada, que aproximadamente en la actualidad es del 40%, quedó a cargo de la institución y no del trabajador. Ante esta circunstancia anómala, ante Hacienda, en el año 2019, la universidad erogó 85 millones de pesos de su presupuesto ordinario por este concepto. Estos 85 millones de pesos deberíamos utilizarlos para becas, para impulsar la investigación, para infraestructura, etcétera. Además, en este país, el pago de impuestos es una responsabilidad ineludible, por lo que es necesario regularizar el pago del ISR por parte de los trabajadores universitarios sin excepción. Prestaciones no reconocidas por la SEP. Se ha vuelto costumbre en las universidades públicas que los sindicatos buscan cada año aumentar las prestaciones a cambio de aceptar los topes salariales impuestos por el gobierno federal, lo cual es legítimo, pero esta situación ha excedido los montos autorizados en los convenios de apoyo financiero de la Federación. Así, en el año 2019, la UGED pagó en prestaciones 644 millones de pesos, siendo el monto autorizado en el convenio de 353 millones de pesos, arrojando un déficit de 291 millones de pesos. Entre las prestaciones que generan ese déficit se encuentran 5 días adicionales en el aguinaldo, el otorgamiento de la despensa a trabajadores administrativos, la prima de antigüedad y el seguro de vida, donde la cuota del trabajador se estancó y el monto de la póliza se fue elevando en las revisiones contractuales, entre otras. Número 4, exceso en las plantillas de personal. En lo que respecta a la plantilla de personal académico, tiene importantes diferencias entre lo ejercido y lo autorizado en el convenio de apoyo financiero. Así, las horas semana-mes autorizadas en esta universidad son de 11,062 y las ejercidas son de 26,764. Lo anterior es consecuencia en parte de la no sustitución de profesores de tiempo completo por jubilación, ya que cuando éste se retira con su salario íntegro, en lugar de contratar nuevos PTC que lo suplan, se optó desde hace muchos años por sustituir solamente las horas semana-mes que quedaron vacantes, buscando un ahorro en el presupuesto universitario, pero con el menoscabo en las funciones académicas de la institución. Aunado a lo anterior, en los años en que la UGED fue golpeada en su autonomía, esta Casa de Estudios fue convertida en agencia de colocaciones, por lo que en el año de 2014 se contrataron 5,000 horas académicas sin que hubiera un incremento en la matrícula que lo justificara, habiéndose dado también una fuerte contratación en el renglón de personal de confianza. La plantilla de plazas administrativas también tiene diferencias sustanciales entre lo aprobado y lo real. Esto se debe, entre otras cosas, al incremento de la infraestructura, lo cual ha demandado nuevas plazas, pero también a la creación de nuevas plazas cedidas por la administración universitaria en las revisiones contractuales. Número 5, disminución de recursos propios. Por otra parte, la universidad no ha generado los recursos propios suficientes para complementar el subsidio tanto federal como estatal. Las cuotas de inscripción se han estancado debido a la difícil situación económica de la población estudiantil y no debemos ni podemos dejar de lado a los que menos tienen. Por ejemplo, este semestre que está por
que está por concluir, otorgamos 7,000 descuentos para inscripciones. Además, en el sexenio anterior del gobierno del estado, se le dejaron de entregar a esta universidad 423 millones de pesos por concepto de subsidio estatal. Y por último, la Universidad Juárez de Durango es una de las universidades del país que menos subsidio recibe del gobierno estatal, ya que su porcentaje en la actualidad es de menos del 13%. La información que hoy comparto con ustedes la hemos socializado con los señores directores de las distintas unidades académicas, con los directivos de los 3 sindicatos que tiene esta universidad. De la misma manera, hemos visitado todas las unidades académicas de nuestra institución con el propósito de proporcionar esta información para que conozcamos la situación que debemos resolver lo más pronto posible entre todos los universitarios. Ante esto, la administración que hoy me toca presidir, hacemos algunas propuestas. Sobre el pago del ISR, proponemos regularizar dicho pago de manera paulatina. Buscar mecanismos para generar recursos propios. Nosotros ya estamos trabajando y pronto habilitaremos la Fundación Universitaria y a través del centro de negocios, de nuestro centro de negocios, generar empresas propiedad de la universidad para producir y comercializar varios productos. Por último, el reordenamiento interno de la UGED para evitar pagos dobles, incapacidades médicas no necesarias y optimizar cada hora de labores en la institución. Agradezco su atención y me despido diciéndoles que me siento orgulloso de estar al frente de una institución pública de educación superior que cuenta con una comunidad fuerte, unida y comprometida con brindar una educación de calidad. Una comunidad que nada la detiene para defender su fuente de trabajo, para salir adelante y con el compromiso de cumplir a una sociedad que exige hechos tangibles para mejorar nuestro entorno. Muchas gracias, somos UGED. Definitivamente ha sido muy importante la charla que hemos tenido con nuestros rectores invitados y pues este ejercicio ha servido para nosotros buscar conocer primeramente los problemas financieros que nos aquejan, pero también buscar soluciones a los mismos. Creo que cada universidad en lo particular está haciendo el mayor de los esfuerzos para reordenar cuestiones internas, para presentar sus planes de austeridad, pero también requerimos de manera urgente el apoyo y el auxilio tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Estas universidades, a pesar de la pandemia, siguen cumpliendo con las funciones que tienen encomendadas y, bueno, pues se sostienen principalmente con los impuestos que pagan los contribuyentes y, pues sí, hacemos ese llamado urgente sobre todo a las autoridades federales para que podamos tener la ayuda necesaria. Estamos a tiempo para nosotros poder salir adelante con nuestros compromisos que tenemos de fin de año. Claro. Y bueno, si me permiten, tenemos aquí algunas preguntas. Trataré de englobarlas todas para no ser muy repetitiva, pero sí llamó mucho la atención de la Universidad de Zacatecas, señor rector, que usted dice que de alguna manera han comprado jubilaciones. Si nos podría explicar un poquito más este procedimiento y de dónde están obteniendo los recursos. Fíjate que de entrada, aunque quedó establecido en el contrato colectivo de trabajo que se iba a hacer un fideicomiso de manera tripartita entre el gobierno federal, el gobierno estatal, la universidad y la aportación de los trabajadores. En aquella reforma que tuvo el contrato colectivo en 1991, la realidad es que nunca se echó a andar el fideicomiso. Fue un fideicomiso que no tuvo recurso y no se capitalizó. En la coyuntura del 2004-2005, con este tema de las crisis recurrentes que ha tenido la universidad, un planteamiento que se hizo aquella vez en
en los compromisos que se firma para solventar el problema que se tenía con la seguridad social, con el ISSSTE. Y con las bolsas extraordinarias que se aprobaban en el Congreso de la Unión con el tema de las reformas estructurales. Hubo un concurso que se planteó comprar la jubilación. Con todo el tema legal que se tenía de que las prestaciones son irrenunciables, los derechos son irrenunciables, con todas esas características legales que se planteaban, pero que a su vez la jubilación que otorga la universidad es complemento de la que otorga el ISSSTE, se pudo lograr una cuestión de que era un complemento la prestación que pagaba la universidad. Y en ese año, o sea, como una prestación que sí se podía sustituir de acuerdo al aval que hace el trabajador y sancionado ante una instancia laboral, como eran las juntas de conciliación de arbitraje, que se firmaba un convenio, se suscribía ahí y se sancionaba ahí. 3 años consecutivos, la universidad accedió 2000, si no me equivoco, 2007, 2006, 2007, 2008, accedió a 30 millones de pesos anuales para la compra de esa prestación. Y en ese programa se adhirieron aquellos profesores que tenían derecho a la jubilación. Fueron como 90 profesores que en los hechos al momento ya no cubrirían o ya no se les pagaría la jubilación dinámica. Al llegar nosotros, porque se suspendieron las bolsas, ya no se accedía a ese tipo de concursos, retomamos el proyecto e hicimos un esfuerzo de que con los mismos recursos de la universidad estar comprando la prestación a aquellos profesores que estarían dispuestos a venderlas, ¿verdad? No es obligatorio, es meramente voluntario, a consentimiento del trabajador y sancionado ante una junta de conciliación de arbitraje. En uno de los convenios que firmamos de compromiso de fin de año, el gobierno del estado dijo, está bien, sí apoyo, pero una cantidad del recurso que te vamos a dar es para que compres la jubilación. Y fue una manera de lo que recuperamos de lo que nosotros ya habíamos pagado con el ordinario, con el recurso ordinario. Entiendo que las pensiones, el sistema de pensiones, no solo en las universidades ni en el país, es en el mundo donde están tronados los sistemas de pensiones por características muy similares, y uno es el tema de la esperanza de vida. O sea, muchos de nuestros contratos colectivos se fueron acordando cuando la esperanza de vida era de 55, 56, 57 años. Y en esa proporción, automáticamente, a la actualidad, pues nos tiene una situación muy endeble. Mi punto de vista es que debieron haber sido reformas paramétricas. Se debieron ir acondicionando los contratos de una manera, actualizarlas de alguna manera, de ir cerrando la brecha entre lo laborado y lo jubilado pensionado. Claro. Porque ahorita tienes casos que a un profesor jubilado pensionado ya le pagaste más de lo laborado. Y si nos ponemos en una situación
real, objetiva, como instituciones, pues yo diría que eso no es, o sea, no está dentro de la realidad, ¿verdad? O sea, Claro. la realidad cambió muchísimo, pues. Ujú, Y claro. que eso permitiría ir ajustando nuestros sistemas a la realidad que estamos viviendo. Si de por sí para las nuevas generaciones el tema de la jubilación va a ser muy precario, a la condición que hoy tenemos con las cuentas individuales, ya no se diga una pensión contributiva, ya no se diga que tener la aspiración a llegar a las 10 sumas en el ISSSTE, ¿no? Ahora es en función de lo que ahorres, y todas las mediciones nos dicen que la capacidad de ahorro de un trabajador es el 30% de su último salario. Entonces estamos llegando a una precarización de las pensiones muy fuerte, Ujú. una desigualdad en el tema de las pensiones muy fuerte. Entonces, esa fue la lógica. Nosotros en este último año hicimos el ofrecimiento, no lo podíamos abrir más porque tampoco tenemos el recurso suficiente, y entonces era básicamente aquel que estuviera interesado en poder vender. Y sí se ataca el pasivo. Enormemente. Ahí sí resuelves Claro. el tema del pasivo, porque en realidad descargas a la universidad del complemento que paga para la jubilación. Perfecto. Esa Pues fue la lógica del funcionamiento de ustedes. del sistema, y es un planteamiento, una solicitud que le hemos estado haciendo tanto al gobierno del estado como a la misma subsecretaría de Educación Superior, que si hay un recurso etiquetado para comprar prestaciones, a nosotros nos ayuda, porque sí es una forma de abatir el pasivo que tiene la universidad en el tema Claro. de pensiones. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartirla esta mañana con nosotros. Señor rector Rubén Solís, ¿quiere hacer algún comentario? No, aún no. Bueno, y para el rector, para nuestro compañero, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, fue muy enfático, señor rector, en cómo desde hace 2 años, las universidades han ido perdiendo apoyos extraordinarios, cómo este presupuesto era muy importante, este dinero, estos recursos muy importantes para seguir sobreviviendo como universidades, y cómo vamos a pasar de 15 bolsas, me parece que mencionó, a una, y de una cantidad impresionante de 11.053 millones en el 2015 a 132 millones en el 2021. ¿Usted cree, pregunta que le hacen, tendríamos que hacer algún movimiento todas las universidades públicas de este país para exigirle al gobierno federal mayores recursos? O sea, yo creo que la situación de las universidades ha sido muy preocupante, porque como decíamos, en el 2015 teníamos 11 fondos extraordinarios, ¿verdad? Y en la actualidad solamente va a haber uno en el 2021. Pero lo que es muy impactante es que de más de 11,000 millones de pesos que recibíamos en el 2015, hoy solo vamos a recibir 130 millones de pesos. O sea, hay una reducción en presupuesto total de estos fondos en un 98% para las ciudades del país. Yo sí creo, como hace la pregunta, que sí es necesario que nosotros se lo planteemos, tanto nosotros, los rectores o las administraciones de las universidades y los propios sindicatos, a la federación y también a los diputados federales y al Senado de la República. Es importante que lo hagamos. Nosotros desde la NUYES lo hemos estado haciendo, claro, pero es muy importante que desde los sindicatos también fijen su posición, porque creo que eso es fundamental, porque es una gran preocupación que estamos viviendo todas las universidades del país. La perspectiva es que si esto continúa, en el 2020, al final del 2021, todas las universidades públicas autónomas de este país estaremos en crisis. Todas. Porque nosotros, por ejemplo, hemos venido resolviendo la cuestión de las pensiones
que no está en ningún rubro del presupuesto, como lo decía Antonio, que habían en el U 081. Esos desaparecieron desde diciembre del 18. Ya no hubo para el 19, ni hubo para el 20, ni tampoco se contempla para el 21. Es un fondo para conseguir recursos para las pensiones. Segundo, la otra recurso nos lo daban los gobiernos de los estados. Pero si a los gobiernos de los estados también le están recortando, en el caso del gobierno del estado de nosotros, el recorte último, no para el próximo año, no, el recorte último que le dieron hace un mes, fue de 1,700 millones de pesos. O sea, si siguen esos recortes a los estados, pues hay un problema serio. Es decir, no va a haber manera de que los propios estados en cada una de las entidades federativas pues tengan recursos para apoyarnos. Por eso es importante plantearlo muy claramente a la Federación y a la Subsecretaría de Educación Superior Universitaria. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos también algunos compañeros de los medios de comunicación aquí en Durango, no sé si ustedes tengan conectados allá en sus estados, pero nos preguntan a los 3 rectores, ¿en este momento tienen el dinero para poder cumplir con las prestaciones de fin de año en sus respectivas universidades? No. Gracias. No, así de simple. Doctor Antonio Guzmán. Ay, híjole, yo estoy batallando ya para la quincena de esta segunda quincena. No, está muy complicado el cierre del año. Sí, viene difícil y pues está muy fácil. Pues nomás chequen el presupuesto. Tenemos presupuestos de 2,400 y nos llegan 2,000, pues nos faltan 400. O sea, no ahorita, en este momento no tenemos garantizadas las prestaciones de fin de año. ¿Le faltan las prestaciones más los salarios de las próximas quincenas? Más los salarios de las próximas quincenas, más el pago de la seguridad social, más el pago del impuesto sobre la renta. O sea, no nada más es el líquido, sino que todavía serían las contribuciones de ISSSTE. Hacienda. Y el tema es, aquí lo más preocupante es que ya, por ejemplo, el ISSSTE se cobra lo chino. Si no pagas, claro, te descuenta. Claro. Y Hacienda pues va en el mismo sentido. Caray, ingeniero Salvador, ¿tampoco tiene para las siguientes quincenas y las prestaciones? No. No hay. O sea, para diciembre no hay nada asegurado, todo es incertidumbre. Perfecto. Y rector Rubén Solís. Estamos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos para tener el dinero y poder cerrar el fin de año. Pero estamos dejando de pagar pasivos para poder cumplir con el renglón de sueldos y salarios. El pasivo más importante que nosotros estamos dejando de pagar es el relacionado con impuestos. Y bueno, seguimos con las gestiones, seguimos adelante con las gestiones y con la esperanza de tener el dinero para poder salir el año, pero con grandes dificultades. Pues esa es la realidad que impera en nuestras universidades públicas, lamentablemente, y gracias por la honestidad, digo, porque también hay que ser honestos con los universitarios, la situación es complicada y no podemos generar altas expectativas. ¿Ustedes tienen algún proyecto en específico, señores rectores, para, bueno, ya comentaron todo, pero para plantearle al gobierno federal alguna propuesta? Mira, nosotros, yo les digo, el año pasado, como todos los años, éramos convocados por el Profexe, el programa de fortalecimiento de la excelencia y la calidad educativa. A mí me tocó que me entrevistaran, entre los pares que me entrevistaron eran de la Universidad de Morelos y de la Universidad de Michoacán, hace más o menos un año, más o menos por estas fechas. Y antes de que yo empezara mi intervención, los profesores que estaban ahí de Michoacán y de Morelos me hicieron una pregunta. Rector, ¿usted está pagando las catorcenas? Sí. ¿Y cómo le está haciendo? El año pasado. No, le dije, pues ahí vamos haciendo cuestiones. El gobierno del estado nos ha apoyado, pero pues hay un problema. Cosa que hoy el gobierno del estado tiene un problema porque le han recortado. Ellos dijeron, a nosotros ya llevamos 3 quincenas que no nos pagan para hace un año. O sea, la verdad es que ustedes han escuchado la problemática de 3 universidades que sí tenemos problemas, pero hay otras que tienen más problemas que nosotros y otras menos, pero nosotros somos como que las intermedias.
Entonces, la problemática es... ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando, pues, estamos en negociaciones con la Subsecretaría de Educación Superior y con el gobierno del Estado. Y en este proceso, seguimos gestionando, como lo dijo el rector Rubén, porque yo terminando ahorita, justamente a eso voy. Vamos a reunirnos con la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, porque tenemos que revisar muy bien esta cuestión. Y bueno, a lo mejor conseguimos recursos para cubrir las nóminas y los aguinaldos, pero cubrir toda la cuestión que tiene que ver con los impuestos y el seguro social y todo lo demás va a ser un problema serio. Gracias, señor rector. Doctor Antonio, no sé si quiere hacer algún comentario. La otra vez me hacían esa pregunta y me decían, ¿tienes un plan B? ¿Cuál es tu plan B? Digo, pues el plan B sigue siendo el plan A. Okay. Es que no hay otra... No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Sí hemos entrado en un proceso de asumir una serie de compromisos para adquirir el recurso extraordinario, ir cerrando las brechas entre el déficit que traemos y lo que realmente ejercemos. Uh-huh. Para tratar de resolver esa situación, ¿verdad? O sea, Claro. Cada año asumimos una serie de compromisos, pero llega un determinado momento que no nos va a dar. Por ejemplo, el año pasado hicimos el compromiso de que todos los funcionarios de la universidad no se dieran el incremento salarial. Uh-huh. Pero en realidad es simbólico porque no representa, no te ataca ningún problema, pues, ¿verdad? Pero lo haces como una muestra de generar este clima de compromisos. Claro. Igual, pues la venta de prestaciones, ir poniéndonos al corriente con el impuesto sobre la renta, el pago con el ISSSTE, pero si no hay un apoyo que pueda resolver el déficit estructural que traemos año con año, pues va a estar muy, muy complicado porque las universidades en su conjunto asumimos una serie de compromisos cuando hubo todas las bolsas extraordinarias. O sea, hubo una convocatoria de parte del Congreso de la Unión para que las universidades abrieran campus, abrieran programas educativos, abrieran espacios en diferentes regiones de los estados, pero todas estaban soportadas por recursos extraordinarios. Te quitan los recursos extraordinarios, pero tú ya te quedaste con los compromisos. ¿Cómo les dices a los muchachos que ya se va a cerrar su campus, o que se va a cerrar su escuela, o que se va a cerrar su espacio? Ya no puedes, o sea, tú te quedas con todos los compromisos, ¿verdad? Pero no, en realidad el único plan B que hay es el plan A. Perfecto. Pues yo les agradezco y cedo la palabra al señor rector de nuestra máxima casa de estudios, el maestro de administración Rubén Solís Ríos, para que les haga entrega simbólica, bueno, de manera virtual, de los reconocimientos. Señor rector, si es tan amable, y agradecerles, por supuesto, esta charla tan interesante. Fue muy gratificante, de veras, y muy enriquecedora estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Señor rector, adelante. Autónoma de Coahuila, ingeniero Salvador Hernández Vélez, por haber participado en la charla de rectores, los problemas estructurales de las universidades públicas en el marco de la segunda Feria Universitaria del Libro 2020. Por mi raza hablará el espíritu, Victoria de Durango, Durango, a 24 de noviembre del año 2020. Lo firma el suscrito. Esa es la constancia para el ingeniero Salvador Hernández Vélez, y pues gracias por tu participación, rector. Muchas gracias, rector. A la orden. Entregamos de la misma manera la constancia al doctor Antonio Guzmán Fernández. También dice: la Universidad Juárez del Estado de Durango otorga la presente constancia al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor Antonio Guzmán Fernández,
de haber participado en la charla de rectores, los problemas estructurales de las universidades públicas en el marco de la segunda Feria Universitaria del Libro 2020. Por mi raza hablará el espíritu, Historia de Durango, 24 de noviembre del año 2020. Y lo demás, muchísimas gracias, doctor Antonio Guzmán, por estar con nosotros esta mañana en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Muchísimas gracias, doctor, y un saludo a la distancia. Saludos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Un placer estar esta mañana con ustedes y nos vemos en la próxima ocasión.